¿Y eso qué va a significar? Que vamos a entrar en una etapa de estrés hídrico. El Fujimorismo no tiene principios. El tema del cambio climático alberga mucho, por eso vamos a darle la bienvenida a nuestra invitada, a Gina Chambi Echegaray, jefa de la Oficina General de Gestión de Riesgos y Adaptación al Cambio Climático, porque la ONU advierte que temperaturas mundiales llegarán a niveles muy altos en los próximos 5 años y es consecuencia de no haber cuidado el planeta en el que vivimos y somos inquilinos. ¿Cómo está? Buenas noches, bienvenida exitosa, gracias por su tiempo. Buenas noches. Bueno, quisiera en primer lugar saludar a nombre de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y en esta semana hemos tenido nuestro aniversario y estamos tratando este tema, como ustedes han comentado, de gran preocupación. Definitivamente, esto ya se viene dando hace mucho tiempo. En el 2015 hubo el Acuerdo de París, donde no se llegaba al 1.1 y ya se sentían los cambios del clima. Y se puso la alerta que, de acuerdo a lo que íbamos a llegar al 1.5 grados. Estamos cerca y ya los cambios son notorios y sentimos todo esto. Entonces, ¿qué significa todo este tema, todos estos cambios, todo este incremento de temperatura? ¿Cómo va a repercutir en nuestro ambiente? En primer lugar, el deshielo. Creo que todos hemos visto cómo nuestros nevados se han ido derritiendo, ha ido bajando la capa de nieve. Esto produce también un incremento en el nivel, la altura del nivel del mar. Entonces muchas ciudades que están, las ciudades costeras, van a sufrir de inundaciones. Por otro lado, este cambio de temperatura afecta terriblemente a los ecosistemas y, por ejemplo, nosotros somos grandes productores de papas y la papa crece en un ecosistema frío de una altura más o menos de 3.000 metros cuadrados de altura y con el incremento a esa temperatura variado y entonces hay un riesgo grande en la producción, tanto de la producción agrícola como también todo lo que es la fauna, ¿no? Porque tienen que aclimatarse, pero principalmente porque va a afectar la economía, va a afectar todo el tema de la salud alimentaria. El otro tema que vamos a ver es el tema de la contaminación y el nivel del mar por el tema del calor. Ya hay más o menos, de acuerdo a los informes, sobre todo del IPCC, que hay por lo menos 1 metro de alto del mar que ya tiene un nivel de calentamiento. Pero no solamente es el tema del calentamiento, sino es el tema de la contaminación del mar. ¿Y qué efectos tiene? Por ejemplo, nosotros tenemos una temperatura fría a nivel de toda la costa marina y de nuestros mares, que somos productores de la anchoveta. Pero si se produce, y vemos, ¿no?, que cuando se produce un nivel de calentamiento del mar, la anchoveta va a migrar hacia otras zonas y eso definitivamente también va a afectar nuestra economía, ¿no? Y en las zonas de los países de Centroamérica, por ejemplo, que su gran atracción es toda la zona turística marina, es todo el tema de los peces y de los corales está disminuyendo y el coral, cuando hay contaminación y cambio de temperaturas, se pone blanco y como se deshace, ¿no? Como una harina. Y eso es parte del ecosistema de este tipo de peces y principalmente de una variedad increíble de peces, y esto va a afectar la economía, ¿no?, de todas las zonas costeras. Y podremos ir, y bueno, también el tema del estrés hídrico, ¿no? Va disminuyendo las capas de hielo, el tema de la temperatura. Antes teníamos en las zonas altoandinas meses
temperaturas bajas que permitía que se vuelva a restablecer las capas de hielo, y cada vez tenemos menos capas de hielo y por lo tanto tenemos menos cantidad de agua dulce. ¿Y eso qué va a significar? Que vamos a entrar en una etapa de estrés hídrico y por lo tanto eso va a afectar enormemente nuestra sobrevivencia, ¿no? Hay estudios para ver de qué manera se puede manejar y desalinizar las aguas del mar. No son experiencias, pero ya estamos con los indicios de que vamos a sufrir de un estrés hídrico. Dentro de todas estas manifestaciones también se conjuga, en el caso peruano, se conjuga con el tema de la presencia del Niño, ¿no? Estas manifestaciones del cambio de clima también va a afectar porque hay zonas donde se va a incrementar las lluvias y en zonas donde va a desaparecer. Entonces vamos a tener escasez, vamos a tener zonas sin agua, ¿no? Y vamos a tener zonas inundadas. De todas maneras, hemos visto qué es lo que ha pasado en el norte, ¿no? Todo el norte, cuando se presenta el Niño, y el Niño siempre se presenta, es periódico, ¿no? Cada cierto tiempo se va a presentar, más intenso, menos intenso, pero siempre se presenta. Y cuando se presenta con intensidad, se producen las grandes lluvias que no deberían producirse las inundaciones, porque como siempre se presentan, deberíamos tener algunas acciones para poder mitigar y evitar este tema de las inundaciones. Sin embargo, pero mientras en el norte se producen las inundaciones, al sur hay las sequías, ¿no? Sí. Señora Chambi, sin embargo, de todo lo que usted nos está mencionando, el tema de lluvias, el calentamiento del mar, nos queda bastante claro. Pero la gente aún no interioriza ese mensaje que creo que deberíamos tomarle con mucha importancia y seriedad. ¿Qué otra situación cotidiana nos puede graficar usted que está pasando en estos momentos como para que la gente empiece a entender la magnitud de este problema del cambio climático? Yo creo que tenemos que pensar en sensibilizar por el tema del estrés hídrico. Podemos poner el ejemplo que hemos tenido cuando hubo una ruptura en Sedapal y nos quedamos 2 o 3 días sin agua. ¿Y qué pasó? ¿No? Estábamos desesperados porque no teníamos agua. No hay agua. Entonces, uno de los principales problemas que tenemos que ver es el tema del agua, ¿no? De qué manera tenemos que cuidar. En Lima tenemos un gran defecto, ¿no? Si bien es cierto, es una zona desértica, no llueve y por lo tanto sí tenemos que tener zonas verdes, árboles, pero cometemos el gran pecado de seguir regando los jardines con agua potable, ¿no? Mientras hay gente que no tiene agua para tomar, hay zonas donde se va regando y hasta se inundan los jardines. Entonces, eso tenemos que cambiar urgentemente. Tenemos que pensar de qué manera se tiene que reciclar el agua. Ya a nivel del Ministerio de Vivienda salió una ley del Código de Construcción Sostenible. ¿Qué dice el Código de Construcción Sostenible? Que las tuberías de aguas negras van por un lado y las tuberías de aguas grises van por otro lado. Entonces, si nosotros utilizamos el agua del lavadero de la cocina, de la ducha y del lavatorio, esas aguas fácilmente se pueden tratar y reciclar para todo lo que es el riego de jardines. Eso por un lado, con el tema del agua, que es un tema sumamente importante. El otro tema que también tenemos que trabajar y que creo que en la época de la pandemia nos hemos dado cuenta, ¿no? Es el tema de los espacios verdes, los espacios, el tema de la arborización. A nivel de Lima, tenemos distritos que no tienen ni siquiera 2 metros cuadrados por habitante, cuando la OMS nos dice de 8 a 15. Si tenemos infraestructura, por lo menos 15 metros cuadrados por habitante.
Y nosotros hay distritos que no llegan ni siquiera a los 2, ¿no? Entonces, hacer toda una campaña para poder arborizar. Y el otro tema que tenemos, antes Lima, pensando en el agua siempre, antes Lima tenía tanques y se abastecía barrios íntegros por tanques. ¿Y por qué están desapareciendo los tanques? Porque estamos en un proceso de impermeabilización. Ahora todo es cemento, asfalto, menos áreas de riego. Entonces, esas aguas subterráneas que alimentaban los tanques han desaparecido. Hubo un momento que algunos ingenieros que estaban en Sedapal empezaron a ver de qué manera se podía revertir este tema de la impermeabilización de los suelos, ¿no? Y eso creo que es otro tema que hay que tratar de trabajar, poner más áreas verdes, los árboles, y que eso nos va a ayudar a tener un poco más de un confort térmico. Señora ¿Por qué Chambi, hablamos de los árboles? Estamos frente a un proceso de incremento de olas de calor. Ha habido momentos que han llegado, bueno, en el caso del Perú y en el caso de Lima no se ha sentido, pero en otros países ha llegado a más de 40 grados, ¿no? Con todo el riesgo de que las personas más vulnerables, adultos mayores, niños, puedan sufrir riesgos, y ¿no? aquí hemos llegado a picos de 27, 28 y era insoportable. Quisiera saber, por favor, cuáles son las políticas de gobierno que deberíamos adoptar, ya que no tenemos una agenda verde definida para poder mitigar lo que se viene en los siguientes 5 años. Bueno, tenemos la Comisión Nacional de Cambio Climático. Esta Comisión Nacional está conformada por los representantes de las diferentes instituciones y también están las ONGs y también las universidades. Las universidades estamos organizadas en el grupo impulsor de la academia y como academia también tenemos un rol muy importante. En este grupo de impulsor de la academia está San Marcos y 2 universidades más como coordinadores de 57 universidades. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos promoviendo todo lo que es el tema de investigación, y estas investigaciones que no queden en el aire, que no queden en las bibliotecas, sino que puedan servir para proponer propuestas de política pública, ¿no? Justamente han habido varias experiencias del manejo de diferentes experiencias para poder mejorar en la propuesta de política pública. A nivel de la Municipalidad de Lima, también se ha formado la Comisión Nacional, la Comisión Metropolitana Ambiental, para poder desarrollar algunas acciones, ¿no? En conjunto, gobierno local y academia y organizaciones. Yo creo que el trabajo articulado de estas diferentes organizaciones en los diferentes niveles de gobierno va a ser mucho más factible que se pueda trabajar. Tenemos una gran debilidad a nivel de los gobiernos locales, que son los gobiernos locales los responsables para poder implementar diferentes acciones, ¿no? Para el desarrollo de las ciudades, la sostenibilidad de las ciudades. Y lo que tenemos que hacer, y tenemos el compromiso como universidades, fortalecer las capacidades de los gobiernos locales, porque lo que tenemos que hacer es estas propuestas de políticas, estas investigaciones se incorporen en las herramientas de gestión. ¿Cuáles son esas herramientas de gestión? Son los planes de desarrollo, los planes urbanos. Ahí tiene que estar, estos planes tienen que terminar en propuestas de proyectos, y estos proyectos tienen que tener un presupuesto, que es el presupuesto que les tiene que asignar el MEP. Cuando viene el gobierno local y no tiene estas herramientas y no tiene definido qué es lo que tiene que hacer, entonces el presupuesto no van a tener suficiente presupuesto y no lo van a poder implementar. Entonces lo que tenemos que hacer también es hacer un seguimiento a estos gobiernos locales para que puedan implementar estas propuestas, ¿no? Tenemos que trabajar el tema de transporte, que a nivel de Lima y a nivel del Perú es un caos, ¿no? Para poder reducir parte de las estrategias de mitigación y adaptación, tenemos que reducir todo lo que son gases de efecto invernadero. ¿Qué tenemos que hacer? Ya estamos cambiando
el tema del combustible. Ya no tenemos buses de petróleo, ahora ya son de gases, y en algunos países ya son eléctricos. A nivel de lo que es la reducción de gases de efecto invernadero, vinculado a lo que es el transporte. Pero no hemos solucionado, y sería sumamente interesante que se pueda tener, es el caos del transporte. ¿Y por qué se produce este caos? Porque no hay una política de racionalización de los viajes. Pongo el ejemplo, digamos que yo viva por Villa María, ¿no? Y soy médico. Entonces, en vez de que puedan destacarme al hospital que está en Villa María, trabajo pues en Coyique. Entonces, si nos hiciéramos una racionalización a nivel de los médicos, a nivel de los colegios, ¿cuántos viajes estaríamos ahorrando y estaríamos de alguna manera descongestionando el transporte? Bien. El metropolitano sería libre, ¿no? Ese es uno, transporte, áreas verdes, el manejo de las aguas, el tema de la basura. Seguimos consumiendo botellas de plástico, ¿no? Hay tanto Bien, que Cuando hacer. ya deberíamos tener alternativas. Así Gracias, es. arquitecta Gina Chambi Echegaray, jefa de la Oficina General de Gestión de Riesgo y Adaptación al Cambio Climático. Gracias por sus palabras y nos queda claro que todavía tenemos que realizar muchos trabajos de prevención, mitigación y que la gente recuerde que no es solamente que va a haber más calor, sino que va a afectar los Hay un cultivos impacto general. y también la gestión de agua. Muchas gracias.